¿Me das tu nombre y cargo, por favor? Mi nombre es Adriana Ramírez Vanegas, soy responsable del programa de Libertad de Expresión y Género en Comunicación e Información de la Mujer. Muchas gracias, Adriana. Pues sabemos que en todo el país el periodismo en México atraviesa por una situación muy complicada, se ha convertido en uno de los países más letales para el periodismo, pero particularmente en el caso de las mujeres, ¿cuál es el balance que tú harías en este momento? ¿Qué tipo de violencias enfrentan? Pues ha sido lamentable, digamos, el recrudecimiento de la violencia. Es algo interesante porque en el trabajo de documentación que realizamos en CIMAC tenemos 104 atentados a mujeres periodistas hasta el 31 de agosto de este año, y lo que hemos visto es que hay una línea tendencial de las agresiones a la baja, aunque son exponencialmente más agravantes las violaciones de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Antes teníamos muchas agresiones que estaban relacionadas a amenazas, acciones de intimidación y hostigamiento, pero ahora tenemos agresiones mucho más complejas. Tenemos desapariciones, tenemos afectaciones patrimoniales a periodistas, tenemos intimidaciones que han llevado más bien a un tema de desistir de la labor periodística. Es decir, se está reproduciendo la violencia institucional porque los principales agresores son funcionarios estatales. Es decir, tienen el enemigo en el territorio, en casa, y tienen mucha cercanía con personajes que tienen un gran poder y que están buscando pues ostentar este poder a través del periodismo, ya sea en una cooptación o si no, finalmente buscando silenciar a estas voces críticas. ¿Cuáles son el tipo de periodismo que está en mayor riesgo y cuáles son los elementos que diferencian el tipo de violencia respecto a compañeros periodistas hombres? Creo que algo que ha pasado es que tenemos una mayor concentración de periodistas que están cubriendo temas políticos, pero relacionados a la defensa de derechos humanos, y la otra es la corrupción de gobiernos locales. Son investigaciones que tradicionalmente han sido contrapesos de poder y que han generado por lo menos oposición directa hacia la prensa, y que estas investigaciones están mucho relacionadas al tema de que no hay rendición y transparencia de cuentas, y lo otro es un tema de colusión. Entonces las periodistas están investigando estos temas que son nodales, y no es que no lo estén haciendo los compañeros, sino la forma en que el abordaje que hacen las compañeras periodistas ha generado que se enfrenten a obstaculización de estas investigaciones y después amenazas directas por tratando de desistir a estas investigaciones, y lo hacen a través de dos cosas. Uno, un hostigamiento sexual, un hostigamiento que tiene que ver con el medio de información. Les piden que incluso cambien esas fuentes, ¿no? Que cambien en otros temas para evitar que las compañeras sigan realizando esas investigaciones. Y lo otro hacen a través de mucha violencia digital, es decir, a través de campañas de desprestigio, la generación de amenazas e intimidaciones a través de sus cuentas privadas. Y entonces son mecanismos que sí están siendo diferenciados a los compañeros, porque los contenidos son contenidos sexistas, contenidos que hablan muchísimo sobre una sexualización del cuerpo, y la otra, información delicada que tiene que estar relacionada pues con sus familiares o con sus núcleos cercanos. Hay algunos estados o regiones en México que están presentando mayor incidencia en ataques a mujeres periodistas en este caso. En estos 6 meses tuvimos un recrudecimiento en el estado de Michoacán, en el estado de Guerrero, tenemos incrementos también en Baja California, en San Luis Potosí, Puebla, y bueno, tendencialmente tenemos como estas entidades como Ciudad de México y Estado de México que siempre se han mantenido en niveles de incidentes muy altos para las periodistas, pero es importante destacar que tiene que ver mucho con las dinámicas territoriales. ¿Por qué en Morelos? Porque vimos, por ejemplo, en temas de protestas feministas, agresiones contra la prensa durísimas, donde había incluso persecución, había un tema también de violencia física con uso de armas de fuego, había un uso también ilegítimo por parte de fuerzas públicas, y entonces esto tiene que ver con la configuración territorial. En Guerrero tenemos actualmente una compañera que hubo una privación ilegal de su libertad, y habla de estas condiciones y ausencias que ha generado del Estado para prever como situaciones, escenarios de impunidad. Entonces, esta configuración de la violencia está teniendo que ver muchísimo también con el recrudecimiento de grandes violaciones de derechos humanos en las entidades. Ahora,
Considerando las cifras generales este año o años anteriores, no sé cómo que quisieras como poner el dato de las agresiones a la prensa en México, ¿qué porcentaje corresponde a mujeres aproximadamente? Algo que hemos hecho junto con Artículo 19 es que de cada 10 agresiones, entre 3 y 4 pertenecen a una mujeres periodistas. Al CIMAC he visto, por ejemplo, que aproximadamente cada 32 horas una periodista sí está siendo agredida en el país, ¿no? Insisto, aunque la frecuencia de agresiones contra la prensa ha disminuido en tendencias, la magnitud y la gravedad no. Y entonces esto es interesante porque sí creemos que en ciertos territorios, cada vez que hay una gran violación de derechos humanos, es un mensaje político para las periodistas que están cubriendo ciertas notas o que están incluso dentro del gremio, y entonces hay un tema de silenciamiento. Entonces está ocurriendo el tema de nuevamente zonas silenciadas en territorios, y eso es lo que va agravando la violencia. Entonces, por ejemplo, el tema de desplazamiento está siendo un fenómeno cada vez que está incrementando, pero tenemos cada vez más opacidad para reconocer el fenómeno. Entonces, forma parte de la violencia, y que creo que vaya en crecimiento, si no es porcentual, digamos, de incremento sobre un año o el otro, o un sexenio al otro, sí es en los mecanismos de violencia. Ahora, ¿cuáles son los temas? O más bien, ¿cuáles son los temas diferenciados que destacan la presencia de las mujeres en los medios? ¿Por qué es importante el periodismo que hacemos las mujeres? ¿Cuáles son esos elementos que nos diferencian, que nos hacen destacar? Algo que ha sido vital en el periodismo de las mujeres tiene que ver con el acompañamiento a víctimas y movimientos sociales. Y la otra es la generación de evidencias o fenómenos que atañen a las mujeres, como tiene que ver con el de feminicidios. Ha sido gracias al trabajo del periodismo de mujeres que han podido encontrar dos cosas. Uno, un acompañamiento a estos procesos de exigencia de justicia, y las dos es la generación de evidencia para que realmente se conozcan los hallazgos de estos fenómenos en tipologías, ¿no? Gracias al que las periodistas pusieron el tema del feminicidio y desapariciones en Ciudad Juárez, se crea una sentencia de campo algodonero. Gracias al seguimiento que actualmente tenemos de violencia vicaria, violencia digital, es que se crean también normativas y leyes. Creo que el periodismo genera pues ese conocimiento especializado que contribuye a la generación de políticas públicas para erradicar la violencia contra mujeres. ¿Qué hace falta en México? Ustedes tienen muchísimo contacto con muchísimas redes, como hoy acá, con periodistas del Estado de México. A partir de estos contactos, ¿qué es lo que ustedes han detectado que hace falta para que las mujeres periodistas realicemos nuestro trabajo de manera más segura, más protegida? ¿Qué nos falta? Creo que más que nos falta a nosotros es las garantías que debe de ejercer el Estado. Hemos hablado de que las periodistas necesitan entornos seguros. ¿Qué significa la seguridad? Un tema tiene que ver con atacar las condiciones laborales precarias, pero inseguras. La segunda tiene que ver con el reconocimiento del trabajo periodístico, hoy más que